Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, en el que él quiere demostrar, y de hecho demuestra, con fundamentos en la palabra de Dios y los hechos de Jesús, que él es el nuevo Mesías, el nuevo Moisés, que ha sido enviado por Dios y que ya no hay que esperar a otro. En relación y comparación entre Jesús y Moisés, tenemos que Moisés fue preservado de la muerte cuando estaban matando a los hebreos, a los niños. Y así Dios lo preparó para en el futuro liberar a su pueblo. Jesús fue amenazado de muerte también por el rey Herodes y fue liberado de ese peligro para que Jesús cumpliera con lo que Dios había dispuesto para su misión. Se nos dijo que Jesús es enviado como el nuevo Moisés, porque Dios había predicho a Moisés que alguien semejante a él vendría a hablar al pueblo y los que lo escucharan serían parte del pueblo. Y ahora Jesús se presenta sobre una montaña como Moisés, habla desde la montaña con Moisés y da las disposiciones divinas para el pueblo. Pero hoy nos encontramos con que Jesús, desde esa montaña, además de haber pronunciado las bienaventuranzas y haber dicho a los discípulos que ellos son la luz del mundo y la sal de la tierra, que sus obras tienen que resplandecer ante los hombres para que crean en el Padre Celestial, ahora les dice: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia tiene un significado muy concreto para el judío. El primero que es presentado como justo en este evangelio fue José, y él demostró de qué manera se hace justicia o se es justo ante Dios, buscando lo que Dios quiere para cada situación o problema. José estaba comprometido legalmente con María para casarse y era considerado ya su esposo, pero se dio cuenta que María esperaba un hijo que no era suyo y él buscaba la voluntad de Dios. Y finalmente Dios se le reveló en sueños. Posteriormente encontramos que Dios le dice a José lo que tiene que hacer y José obedece inmediatamente lo que Dios quiere. Y así podemos saber qué significa ser justo en el Evangelio según San Mateo. Después nos presenta el relato a Jesús, que viene a ser bautizado en la fila de los pecadores, y el bautista se resiste a bautizar a Jesús diciendo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y el argumento fuerte de Jesús es: conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan accede a bautizarlo
Y cuando ha sido bautizado Jesús, una voz del cielo declara: este es mi Hijo en quien me complazco. Jesús, al cumplir toda justicia, hacer la voluntad de Dios, demuestra que esto es la justicia, complacer a Dios haciendo lo que Dios quiere. Ahora Jesús habla a los discípulos y les dice que la justicia de los discípulos debe superar a la de los escribas y fariseos, porque de lo contrario no están en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran expertos en la ley de Dios. Los fariseos, nos va a decir Jesús como referencia, practican su justicia delante de los hombres para atraer el aplauso, se comportan como actores en el escenario, cuando dan limosna, cuando ayunan y cuando hacen oración. Y Jesús dice, ellos deben ser superiores en el cumplimiento de la justicia, que es la voluntad de Dios, a la de los fariseos. Y les va a dar toda una descripción de lo que deben imitar para superar a los fariseos. Los escribas, en cambio, conocen y saben lo que hay que hacer, lo que Dios quiere, lo explican al pueblo, pero también lucran con el prestigio, con el aplauso y el reconocimiento. Y los discípulos deben superarlos. Y les dice Jesús que si ellos no superan a este par, a este binomio de escribas y fariseos, quedarán fuera del reino de los cielos. Y les explica cómo es que deben cumplir plenamente la voluntad de Dios, que no va a ser abrogada o anulada. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos. Los antiguos son, en primer lugar, aquellos que recibieron de parte de Moisés la ley. Y en ellos podíamos incluir primero a Josué y la compañía de ancianos que recibieron la ley. Pero después también tenemos a aquellos que la han transmitido. Los rabinos y los maestros de la ley, que es sinónimo, los que han enseñado la ley en las sinagogas y la proclaman cada sábado, todos aquellos que han transmitido oralmente la ley de Dios han dicho respecto al quinto mandamiento, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Jesús dice, pero yo les digo, la manera de cumplir plenamente la voluntad de Dios en este mandamiento es evitar enojarse con un hermano, porque eso lo hace ya reo del tribunal local de cada poblado como se establecía, y ellos deben evitar el origen de la causa que pueda llevar a matar a alguien, el enojo. Cuando alguien se enoja, insulta, y una palabra ofensiva puede provocar también que se lleve a matar a alguien, y por eso dice, quien insulte a su hermano será llevado al Tribunal Supremo, que es el Sanedrín. Y quien desprecie a su hermano será reo del lugar de castigo. El lugar de castigo, Ge Ben Hinnom o Gehenna, como dice el texto, se encuentra al sur de la ciudad de Jerusalén, el lugar donde se hacían los sacrificios a Moloc, que después el rey Josías profanó, destruyó y convirtió en un basurero, y permanentemente se elevaba el humo de lo que habían tirado a la basura allí. Y es sinónimo en varios pasajes de la Biblia del lugar de castigo eterno. Por eso dice Jesús, tú, para cumplir la ley de Dios plenamente, cuando vas por el camino, ponte a pensar, llevas la ofrenda al altar. La única manera de llevar la ofrenda al altar era al templo de Jerusalén. Si tú te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda antes de presentarla en el altar, porque debes reconciliarte con tu hermano que tiene contra ti alguna queja. De lo contrario, no vas a cumplir con que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Jesús lo dice varias veces para hacerlos entender que la relación buena, misericordiosa con el prójimo es más importante que el acto de hacer ofrendas en el culto. Así que ve con tu hermano, reconcíliate con él y después haz la ofrenda de tu sacrificio. Este dato nos hace pensar y saber que Jesús está hablando en la época que existía todavía el templo de Jerusalén, y en ese tiempo fue escrito este evangelio. Si tú vas por el camino con tu adversario, son ustedes dos litigantes en un pleito,
resuélvanlo por el camino, antes de que se presenten ante el juez, porque el juez les va a exigir pagar los costos, pagar todo hasta el último detalle. Y cuando se alce del juicio, el juez va a entregar al que queda reo obligado al carcelero para que lo entreguen a la justicia. De allí no se saldrá hasta que se pague el último centavo. Y esto es importante porque la iglesia lo ha interpretado como un lugar de castigo que refiere la purificación o el pago de los adeudos ante Dios, el purgatorio. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.